Porque en este tiempo en que estamos viviendo, este es un momento histórico en la historia del mundo, pero también en la historia de la iglesia, este es un momento muy específico, muy particular para la iglesia de Cristo, para los que son llamados al reino eterno de Dios, a la iglesia del Señor, a los creyentes, a los que creen en su nombre. Este es un tiempo que marca nuestra historia, un momento y una temporada específica que muestra el mover de Dios en el tiempo en que vivimos. Y muchas veces enfocamos en lo que dicen las noticias, las malas noticias, lo que está pasando en el mundo, la pandemia, las guerras, las pestes, la necesidad, la economía y todo lo malo que está pasando en el mundo trasciende no solamente en sus áreas locales, países y ciudades, sino que trasciende a todo el mundo porque muestran una manifestación de las señales que nos indican que la venida del Señor está próxima, que está cercana. Y no todo el mundo lo entiende, no todo el mundo lo ve de esa manera, sino que lo tratan de justificar de una forma muy humanista y no se dan cuenta de que Dios es soberano y que está avisando al pueblo, está avisando al mundo que su venida está cercana. Y la gente esta población se ha convertido en una gente insensible para Dios, insensible para su palabra. Y esto se ha infiltrado no solamente en el mundo, sino en las iglesias. Estamos hablando de iglesias y personas que se llaman ser creyentes, pero que viven de una forma humanista. Por un lado confiesan a Dios, pero viven como si Dios no existiera. Por un lado dicen creer en la palabra de Dios, pero por otro lado niegan la eficacia de su palabra, viviendo de una forma mundana. Y en vez de creerle a Dios y a su palabra, lo que hacen es enfocarse en lo que está pasando a su alrededor y dejan de ver y escuchar la voz de Dios y se olvidan de las promesas que Dios ha hecho a su pueblo. Por lo tanto, y esto es muy importante que estés pendiente, mi amado, este es un tiempo muy específico. Si tú estás escuchando mi voz y estás escuchando esta palabra, pon atención. Pon atención a la palabra que Dios te trae en este día. Y quiero leerte rápidamente en la Escritura, en el libro de Romanos capítulo 1 y comenzando desde el versículo 16 en adelante, donde el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia. Pero no solamente a la iglesia de ese tiempo en Roma, sino que está hablándole a la iglesia en general en el tiempo de hoy. Por eso, mi amado, si tú eres parte de la iglesia de Dios, pon atención. Porque en este tiempo muchos creyentes no se muestran como creyentes. Son gente que van a la iglesia pero no viven conforme a lo que la palabra de Dios enseña. Y muchas veces no se dejan mostrar como creyentes en su medio ambiente. Son como cristianos encubiertos. Fantasmas que por dentro piensan una cosa pero por fuera son otra. Tienen dos caras, lo que le llaman un double standard, y eso no es de Dios. Mira lo que dice la palabra del Señor. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El evangelio de Cristo es algo de lo que tú tienes que tener seguridad, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con la injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se le manifestó. Amado, Dios se ha manifestado a la humanidad desde la creación. Porque todas las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles
desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, escucha bien, mi amado, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, se envanecieron en sus mentes, empezaron a pensar más allá de lo que debían pensar y llegar a conclusiones que van en contra de lo que Dios dice. Se envanecieron en sus mentes y su necio corazón fue entenebrecido. Entenebrecido quiere decir que se llenó de tinieblas. En vez de llenarse de luz, de verdad, de revelación, se llenó de mentiras, de tinieblas, de ignorancia. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Mira el tiempo en que estamos viviendo, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. O sea, recibiendo en sí mismo las consecuencias del pecado. Y no piensen que uno puede salirse con la suya, porque dice mucha gente, es que Dios entiende que yo nací así. Mentira. El pecado es una decisión. Tú escoges lo que haces y decides quién eres. La Biblia dice que cuál es su pensamiento, así es él en su corazón. Tú eres lo que piensas, tú hablas lo que piensas, tú haces lo que piensas. Por lo tanto, es una decisión. Yo he decidido seguir a Cristo, pero antes yo había decidido seguir el pecado y vivir conforme a lo que me diera la gana, conforme a mis pasiones y concupiscencia. Pero Cristo me rescató de eso y me libertó del pecado y las consecuencias del pecado. Así que sí es una decisión. Por eso la palabra de Dios dice que Dios nos amó tanto que envió a su Hijo para que todo el que en Él creyese fuere salvo. Fuere salvo, pero tienes que creer, esa es la condición. La condición es que tú tienes que tomar una decisión y yo decido creerle a Dios. ¿Cuántos deciden creerle a Dios? Tú tienes que tomar esa determinación. Yo decido creerle a Dios y punto. No me importa lo que piense la gente, no me importa lo que diga el gobierno, no me importa lo que diga la religión. Yo decido creerle a Dios. Y creyéndole a Dios he alcanzado su favor y su gracia, su misericordia. Y su sangre me ha limpiado de todos mis pecados. Bendito sea Dios. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, dice en el versículo 28, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Cuando la gente se resiste a Dios y a su palabra, cuando la gente se resiste a hacer la voluntad de Dios y quieren saber más que Dios, Dios los entrega, a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades,
murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Ese es el tipo de conducta que asumen las personas que no tienen en cuenta a Dios en sus vidas. Y por eso es tan importante que veamos los síntomas. Examínate, mi amado. Examínate. Y permite que el Espíritu Santo de Dios traiga sobre tu vida convicción. No rechaces la convicción de Dios. Cuando Dios está trayendo convicción a tu vida a través de la palabra, no pienses que es que el pastor la tiene tomada contigo. No pienses que alguien le dijo algo al pastor. Mira, a mí nadie me dice nada, pero Dios sabe todas las cosas. Dios te ve en tu intimidad, Dios te ve en tu soledad, Dios te ve en cada momento de tu vida. Y no solamente Dios te ve, Dios ve y entiende y escucha tus pensamientos y tus intenciones. No podemos burlar a Dios, dice la palabra del Señor. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Dice en el libro de Gálatas capítulo 5, todo lo que el hombre sembrare, eso segará. El que siembre para la carne, de la carne cosechará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. Y manifiestas son las obras de la carne. Y después muestra el fruto del espíritu. Tienes que leer la palabra del Señor, mi amado, para entender que esto no es una libertad sin compromiso. Esto es una libertad que tiene compromiso. Dios nos ha hecho libres para escoger y decidir lo correcto, porque Dios nos creó para su gloria. Dios nos creó para que seamos de Él, para que hagamos su voluntad. Y en ese proceso Dios va a bendecir a los que son obedientes. Y aquellos que piensan que la gracia del Señor sobrepasa todo lo que puede ser conducta, pues estás muy equivocado. La gracia de Dios no es una libertad sin compromiso. La gracia del Señor tiene consigo compromiso. Tiene consigo compromiso. Aleluya. Por esa razón debemos buscar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Y no tenemos excusa. No hay excusa delante de Dios. No puedo decir, ay, pastor, es que me pasa esto o me pasa lo otro. Ay, que usted no sabe cómo yo crecí. Usted no sabe lo que me han hecho. Usted no sabe lo que me hizo el hombre ese, la mujer esa. Eso es irrelevante delante de Dios. Tú tienes que buscar a Dios porque Él es Dios. Tú tienes que amar a Dios porque Él te amó primero. Y tú tienes que buscar su presencia en tu vida para que tu vida sea prosperada y sea bendecida. De otra manera, lo que viene a causa de la desobediencia son consecuencias. Por eso dice ahí mismo en el capítulo 2 de Romanos, por lo cual eres inexcusable. No tienes excusa. Oh hombre, cualquiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mira qué cosa más interesante. Podemos apuntar y señalar y juzgar a otros, pero no nos damos cuenta que nosotros somos los que tenemos que cambiar. Tu vida necesita cambiar y necesita entregarse a Dios para que en tu vida haya un cambio y hay una definición y la palabra de Dios sea prosperada en tu vida. Y esto es muy importante y no quiero que confundas lo que es gracia con lo que es mandamiento de hombre. Las promesas de Dios son tuyas. Dios te promete bendición y prosperidad siempre y cuando tú seas obediente a su palabra. Así que sí, hay condiciones. La gracia tiene condiciones. La gracia de Dios tiene condiciones. Por eso es que la salvación, aunque es por gracia, tiene condiciones. La gente no lo entiende. La gente piensa que, ok, voy a la iglesia y soy salvo. Eso no es así. La Biblia dice que Dios nos amó de tal manera que envió a su Hijo para morir por nosotros. ¿Y la condición cuál es? La condición es para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. La condición es creer.
Pero creer no es lo que te sale por la boca para afuera. Así yo creo en Dios. Los demonios creen en Dios también. Dice la Biblia que el demonio cree en Dios y tiembla. Pues claro, sí ha visto a Dios. Tú y yo no hemos visto a Dios. Por eso es que tenemos que tener fe. Y en la medida en que tú decidas ser obediente a Dios, las bendiciones de Dios te van a seguir y te van a alcanzar. En el capítulo 28 del libro de Deuteronomio habla específicamente de eso. Si tú estás atento, oye bien, iglesia, si tú estás atento a la voz de Dios, a la palabra de Dios para hacer lo que Dios te dice, entonces vendrán sobre ti estas bendiciones y te seguirán y te alcanzarán. Búscalo. Capítulo 28 de Deuteronomio. Si tú pones atención a la voz de Dios para hacer lo que Dios dice, para hacer su palabra, para cumplir su palabra, para no solamente ser oidores de su palabra, sino hacedores, entonces estas bendiciones te seguirán y te alcanzarán. Y tiene una lista de cosas preciosas que tiene para su iglesia, para su pueblo, para aquellos que creen en Él. Bendito sea Dios. Pero en oposición, dice también en esa escritura que si tú no estás atento a la voz de Dios, si tú no pones atención a la palabra de Dios para cumplir y hacer conforme a la palabra que Él te ha dicho, entonces vendrán sobre ti estas maldiciones y te seguirán y te alcanzarán. Ay, pastor, usted está predicando tristeza, pobreza, maldición. No. Yo estoy predicando la palabra de Dios. Si tú lees la Biblia, tú vas a darte cuenta que yo no me estoy inventando esto. Esto está en la palabra del Señor. Pero hay cosas que a veces no nos gusta leer porque nos tocan ahí en la llaga. Nos tocan ahí donde nos duele. Y no nos damos cuenta que si no nos rendimos a Dios para que Él sane esa herida y nos liberte del pecado, vamos a seguir viviendo en un círculo vicioso donde tú vives conforme a lo que te da la gana creer y lo que te da la gana vivir. Y no hay otra forma de decirlo. Bendito sea Dios. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. No podemos ignorar lo bueno de Dios. Lo bueno de Dios te va a llevar siempre a su presencia. Te va a llevar siempre al arrepentimiento. Eso está en el versículo 4, capítulo 2. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Tenemos la gente que dice, ay pastor, está predicando ira, está predicando juicio. No, mi amado, yo estoy predicando el amor de Dios. Dios te quiere salvar. Dios quiere cambiarte. Dios quiere bendecirte, prosperarte en todas las cosas. Mi amado, pero tiene que haber obediencia y tiene que haber compromiso porque hay condiciones para esas bendiciones. Dios no va a bendecir tu pecado, no va a bendecir tu pecado, no va a bendecir tu rebeldía, no va a bendecir tu desobediencia. Dios solamente bendice a aquel que se humilla delante de su presencia y obedece. Dios no te pide mucho, solamente que creas y que obedezcas. That's it. Bendito sea el nombre de Dios. Dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Por lo tanto, mi amado, no piensen que la gracia de Dios es una libertad incondicional. Hay condiciones, mi amado, hay condiciones. Lee la palabra de Dios. Tienes que meterte con Dios y comprometerte para hacer su voluntad, porque hay bendición para los que obedecen. Hay bendición, hay prosperidad, hay abundancia, hay salud y paz. Aleluya. Tanta gente que en este tiempo viven en una ansiedad continua, en un estrés continuo por lo que está pasando en su alrededor, en el mundo, en todas partes. Y no pueden dormir. No tienen paz. Bendito sea el Señor cuando Dios nos ha prometido paz. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Dios nos ha prometido que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero tú tienes que meterte bajo la cobertura de Dios.
Tienes que meterte bajo la cobertura de Dios. Porque si no, ira y enojo a los que son contenciosos, los que contienden contra Dios, los que siguen buscando excusas para no buscar de Dios, para no ir a la iglesia, para no leer la palabra, para no orar, para no venir a su presencia. Eso es contender y no obedecer a la verdad. Y lo que están haciendo es siguiendo la injusticia de este mundo. Un mundo humanista, un mundo que rechaza a Dios en todas partes. Y la gente me han dicho, pastor, es que los tiempos han cambiado. Eso es cierto, mi amado, sí, los tiempos han cambiado, pero Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Y lo que estaba mal años atrás sigue estando mal hoy. Y lo que estaba bien años atrás sigue estando bien hoy, porque el carácter de Dios no cambia. Hay pastores que Dios me entiende. Oh, sí, Dios te entiende. Dios entiende que eres un rebelde. Dios entiende que eres un desobediente. Dios entiende que eres un incrédulo. Dios entiende que quieres hacer lo que te dé la gana, pero quieres ir para el cielo. Y eso no funciona así, mi amado. El reino de los cielos, alabado Dios. El reino de los cielos es para aquellos que han decidido vivir para Cristo. Los que han tomado una decisión real donde deciden perseverar. Donde deciden no claudicar a las presiones del mundo. El reino de los cielos no es para todo el mundo. Hay pastores que me dice la gente, es que Dios es amor, Dios no va a mandar a nadie al infierno. No, es verdad. El infierno se lo gana la misma persona. Uno se gana el infierno o uno se gana el cielo. La promesa de Dios es que el cielo es tuyo siempre y cuando tú creas y tú obedezcas. El reino de los cielos es tuyo. Y las promesas de Dios son tuyas. No solamente cuando llegues al reino, desde aquí, desde ahora, el reino de los cielos se ha acercado y está aquí. Ahora mismo tú puedes disfrutar el reino de Dios aquí en esta tierra. Pero tú tienes que poner tu mente clara con Dios y ponerte en serio con Dios y buscar a Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas, para que entonces las bendiciones de Dios te sigan y te alcancen. Aleluya. Porque las bendiciones de Dios son para ti. Pero tienes que perseverar, tienes que mantenerte firme. No vengas un día y digas, ok, yo creo, y mañana te vas al mundo. Un día vives justamente y mañana injustamente. Ese tipo de inconsistencia no te lleva a ningún lugar. Ese doble ánimo no te lleva a ningún lugar. Un día piensas que estás bien cuando estás mal. La Biblia dice que en ese caso que somos tibios. Y Dios aborrece esa tibieza. Esa tibieza lo que hace es engañarte a ti mismo pensando que estás haciendo las cosas bien, cuando en realidad estás haciendo las cosas bien mal. Ay, ¿cómo voy a saber, pastor? Pues sí, porque la gente siempre buscan 5 patas al gato, buscando contestaciones a preguntas que ellos mismos no tienen. Por sus frutos los conoceréis, dice la palabra del Señor. ¿Tú quieres saber si estás bien delante de Dios? Ve delante de Dios. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Pero si no vas a la presencia de Dios porque tienes miedo a lo que te vas a encontrar allí, pues entonces tienes un problema. Porque Dios lo que quiere es tener intimidad contigo, quiere tener cercanía contigo, una relación real, verdadera, poderosa contigo. Pero tú tienes que rendir el mundo y tu vida para que eso suceda. Bendito sea Dios. Y esto es muy importante, mi amado. Esto no es un juego. Y en la palabra de Dios muestra la aceptación que Dios le da a su iglesia y el rechazo que Dios le da a su iglesia. Porque si nosotros no damos el grado, no vamos a ir para ningún lado. Como dicen en mi pueblo, no te vistas, que no vas. Y si van conmigo rápido, no quiero tomar mucho tiempo, pero si van conmigo al libro de Apocalipsis, y en el capítulo 3, y esto es uno de mis libros favoritos. La gente le tiene miedo a Apocalipsis porque se asustan. No tienes por qué asustarte, es la palabra de Dios para tu vida. Y en el capítulo 3, y en el versículo del 1 al 5 dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios, las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes hambre, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante, o sea,
Vela y ora. Y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Ándale. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Y está hablándole a la iglesia de Sardis, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Y aquí está hablando Cristo, by the way. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Wow. Y esto es muy, muy importante. La gente no entiende esto. Cuando dice ahí, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Eso como que sacude a uno. Pastor, eso dice la Biblia que Dios puede borrar mi nombre del libro de la vida. Aquí está. Apocalipsis 3, capítulo 3, versículo 5. No, sí. En el versículo 14 dice, escribe el ángel que está en la Odisea, y esta es la contraparte. Dice a las iglesias, escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, aquí el amén, el testigo fiel, verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices, yo soy rico. O sea, piensas que estás bien. Y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Yo tengo necesidad de Dios todos los días. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ándale. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico. Estamos hablando, está diciendo el Señor, te estoy dando una oportunidad, que de mí compres oro refinado. O sea, que te acerques a mí y tengas una relación conmigo. Y quizás Dios está hablándole a alguien a través de esta palabra, pero escucha lo que Dios te está diciendo. Y compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza y de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, estaré a él y cenaré con él y él conmigo. Está hablando de intimidad. Está hablando de relación. Dios quiere tener una relación contigo. Mira, si estás mal, Dios quiere tener una relación contigo para que te arregles. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Qué cosa más interesante. El que venciere, Cristo me está diciendo en la palabra que va a sentarnos con Él en su trono. Y los que se sientan en el trono son los reyes, los que mandan, los que están en autoridad. Y Dios nos está compartiendo su reino con nosotros. ¡Wow! Eso es poderoso. Mira lo que dice en el versículo 7 al 13, ahí mismo en el capítulo 3. Dice, escribe el ángel de la iglesia de Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Hay gente que siempre quiere ir en contra de las puertas que Dios cierra. Dios cerró la puerta, hermano, no la fuerces. Dios sabe por qué la puerta se cerró. Y a veces Dios abre puertas, entonces entra. Hay gente que se resiste a entrar cuando Dios le da la oportunidad. Dios no te va a mandar dinero del cielo, pero sí va a abrir puertas de oportunidades que te van a bendecir, pero tú tienes que tener el valor de entrar por esa puerta.
Dice, yo conozco tus obras y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y Dios lo que ha hecho es abrirle una puerta, una oportunidad para que la iglesia se desarrolle, crezca, prospere. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a todos los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Aleluya. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre este mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere. Mira qué interesante, después de cada mensaje a las iglesias, Dios le dice al que venciere. Yo le haré columna en el templo de mi Dios. Y nunca más saldré de allí y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Mi amado, esto no es un juego, esto no es chiste, esto no es un club y esto no es religión. Esto es relación. Amado, si esta palabra ha tocado tu vida, yo sé que Dios te ha hablado porque Dios me habla a mí. Antes de yo predicar una palabra, yo tengo que oír la voz de Dios y Dios me ha estado hablando. Por lo tanto, si esta palabra ha tocado tu corazón y tú reconoces que Dios te ha hablado, cierra tus ojos y ora conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos en tu presencia porque yo sé que estás aquí. Y a todos los que me están escuchando en esta hora a través de estos medios, Señor, te pido que tú le alcances, Señor, con tu misericordia y tu compasión y tu paz. Y que esta palabra, Señor, sea una que brote dentro de ellos, Señor, y produzca convicción de tu Espíritu Santo. Que traiga sobre sus vidas cambios, Señor. Que traiga sobre su vida arrepentimiento y un cambio de forma de pensar, de hablar y de actuar. Espíritu de Dios, alcánzale, Dios Santo. Yo sé que esta palabra no va a volver atrás vacía. Para todos mis hermanos y a todos los hijos del reino, Señor, que nos escuchan en este día, dales paz, Señor, y dales convicción de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amado, si usted oró conmigo en este momento, tenga la convicción, aleluya, y la certeza de que Dios le escuchó. Si usted no va a una iglesia, yo les recomiendo que usted busque una iglesia que esté llena del Espíritu Santo, una iglesia donde se predique la palabra de Dios, donde usted pueda sentarse y ser discipulado, enseñado en todas las cosas relativas con el Señor. Y Dios le va a bendecir, Dios le va a hablar, Dios le va a levantar, le va a consolar y lo va a llenar de su presencia y de su paz. Bendito sea el Señor. Este es tu pastor, Cristóbal de Jesús, del Centro de la Familia Cristiana de Spring Hill. Bendiciones. Amado, gracias por sintonizarnos en este día. Espero que esta palabra haya sido de bendición para sus vidas. Y quiero aprovechar este momento para darle las gracias a todas las personas que semanalmente contribuyen para que esta palabra pueda alcanzar, restaurar y edificar a las familias de la tierra a través del Evangelio de Jesucristo y a través de estos medios. Si usted desea contribuir a nuestro ministerio, lo puede hacer a través de nuestra página web, iglesiacfcspringhill.com. Allí vaya donde dice ofrenda y siga las instrucciones. Les bendecimos. Este es tu pastor, Cristóbal de Jesús, del Centro de la Familia Cristiana de Spring Hill. Bendiciones.